Hola, en este video vamos a seguir trabajando variable aleatoria discreta, nos vamos a centrar en el cálculo de esperanza y varianza y sus propiedades y vamos a repasar lo que hicimos en videos anteriores. Yo ya adelanté los dos primeros ítems para que el video no sea tan largo. Fíjense que tenemos como dato en el enunciado una tablita de valores que ustedes a esta altura ya saben que esa tabla es efectivamente la función de probabilidad puntual. Tenemos una variable aleatoria X que no está definida, no sabemos qué cuenta, no importa en este contexto, con un recorrido que tiene solamente 4 valores, el 0, el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, como ese recorrido es finito, la variable aleatoria X es una variable aleatoria discreta, es una variable aleatoria discreta, y la función de probabilidad puntual que nos dan está incompleta, le falta un valor de probabilidad. Pero nosotros sabemos, porque hemos visto la teoría y hemos trabajado en videos anteriores, que existe esta propiedad, es decir, la suma de todas las propiedades, perdón, la suma de todas las probabilidades puntuales da 1, por lo tanto es fácil por diferencia calcular que la probabilidad de que X valga exactamente 2 es 0,52, ¿sí? Acuérdense que la notación es exactamente igual si yo escribo esto, ¿está bien? Bien, por un lado, entonces, completar la función de probabilidad puntual la hacemos a partir de esta propiedad. Por otro lado, construimos y graficamos la función de distribución acumulada, la f grande, como aprendimos a hacer en la teórica y a partir de videos anteriores. Recordemos y chequeamos que va creciendo, que empieza en 0 y termina en 1, y que t tiene que tomar todos los valores en el intervalo de la recta real, ¿sí? Y al lado está la gráfica, esta función de distribución acumulada, que como sabemos es creciente, es continua a derecha y es escalonada. Eh, y recordemos que cada salto es la probabilidad puntual en el valor del recorrido al que corresponde el corchete, por decirlo en términos prácticos, ¿sí? Este salto que es 0,16 es efectivamente la P en 1, este que escribí acá está mal, ¿eh? Este salto que es 0,04 es la P en 0, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 0. Este salto que es 0,52 es la probabilidad de que X valga exactamente 2, y este salto que es 0,28 es la probabilidad de que X valga exactamente 3. Por lo tanto, y para terminar esta idea, recordemos que a partir de la función de probabilidad puntual, yo construyo la función de distribución acumulada y viceversa, ¿sí? Y lo mismo la gráfica, yo a partir de la definición de la f grande construyo la gráfica y al revés. Y también, y para terminar, a partir de la gráfica puedo reconstruir la función de prueba puntual, es decir, cualquiera de los tres elementos que me den me sirve para construir los demás. Ahora vamos a trabajar el ítem 2, de hecho el 3, si no me equivoco, no sé si le puse 3 o C, parece que es el C, a partir específicamente, exclusivamente a partir de la función de distribución, ¿sí? Entonces, esto lo voy a borrar, la gráfica también. Fíjense ustedes, el primer inciso de este ítem C nos pide calcular la probabilidad de que X tome valores menores o iguales que 2. Recordemos que eso es exactamente la definición de la función de distribución, igualmente la vamos a escribir. Ahí está. Lo que nos piden acá es entonces en el C la probabilidad de que X sea menor o igual que 2, y esto es efectivamente la función de distribución en 2, ¿sí? Y a esto donde lo encuentro, como ya vimos en un video anterior, lo encuentro acá, porque ahora este 2 es el valor que toma t, por tanto, la función de distribución en 2 vale 0,72. ¿Por qué? Bueno, porque lo vamos a escribir acá, de vuelta hasta el cansancio, lo van a terminar aprendiendo sí o sí, por definición, para cualquier variable aleatoria, esta es la definición de la función de distribución. ¿Eh? Entonces, este valor sale eh, a partir de acá. Ustedes bien saben, también lo pueden calcular a partir de la función de prueba puntual, pero no es el objetivo de este ejercicio. Bien, vamos ahora a calcular el segundo. Fíjense, la probabilidad queremos de que X valga, de que tome valores mayores a 1,25. Bueno, entonces, escribimos la probabilidad de que X tome valores mayores a 1,25. Como ustedes ven,
La variable aleatoria no toma nunca el valor 1,25. 1,25 no pertenece al recorrido, ¿sí? Entonces, el 1,25 es como si estuviera, comillísimas, comillas, es como si estuviera ahí, no está, y no va a estar, ¿sí? Porque como es una variable discreta, entre el 1 y el 2 no hay nada. Entonces, decir que tome valores mayores a 1,25 es estricto, esto, ¿no? O lo copié mal. No, está bien. Em, Vamos a tener que hacer alguna magia con esta probabilidad. Entonces, yo dije al comienzo del video, vamos a trabajar exclusivamente con la función de distribución. Como quiero trabajar con la función de distribución y si esto se define por menor, no me sirve cuando lo tengo así escrito. Por lo tanto, reescribo en términos de su complemento. Es algo que ya hicimos en los videos anteriores. ¿Sí? Reescribo a esta probabilidad pedida en términos de su exacto complemento. Y obtengo esto que tengo escrito acá, ¿sí? Como vimos en el video anterior. Entonces, bueno, por definición, de vuelta, ¿quién es esto? Esta es la f grande en 1,5. ¿Sí? Es la función de distribución en 1,5. Y la función de distribución en 1,5 sí la tengo, porque ahora lo que vale 1,5 es t, y yo en este intervalo está puesto el 1,5. ¿Sí? Por lo tanto, la función de distribución en 1,5 es 0,20, ¿sí? De ahí que esta probabilidad vale 0,80. Atente y no confundir. 1,25 es un valor que puede tomar t, pero no es un valor que pueda tomar la variable aleatoria, ¿sí? Si yo trabajo, como hice acá, con la función de distribución, entonces sigo este camino, porque la función de distribución, recordemos que t toma todo valor real, entonces el 1,5 sí pertenece al dominio de la f grande, ¿no? Sin embargo, 1,5 no pertenece al recorrido. ¿Qué pasa si yo lo hubiera querido hacer contando con los dedos? Es decir, a partir de la función de probabilidad puntual. Bueno, tendría que haber sumado las probabilidades de que X tome valores mayores a 1,25 estrictamente. De manera que tendría que haber sumado esta más esta, ¿sí? Sería entonces P de 2 más P de 3. De ahí que tenemos esta P de 2 que yo la borré, pero que habíamos dicho que valía 0,52, lo calculamos al principio, más 0,28, ¿sí? Y esto me da el 0,80 que habíamos obtenido recién. Entonces, dos formas diferentes de calcular lo mismo, insisto, y lo diré hasta el cansancio, conviene trabajar con la función de distribución, con la f grande, a fines de ponernos cancheros para el TP próximo. ¿Sí? Vamos con el que sigue, ya verán ustedes que en este inciso que sigue podemos aplicar la propiedad que conocemos, porque se cumple la combinación de desigualdades, que nos permite aplicar la propiedad directamente, la propiedad de que X, la propiedad. La probabilidad de que X esté entre 1 y 3, ¿sí? O sea, de que sea estrictamente mayor que 1 y a la vez menor o igual que 3, esto yo puedo calcularlo como la función de distribución en 3 menos la función de distribución en 1, la función de distribución en 3 vale 1, la función de distribución en 1 tengo acá, vale 0,20, ¿sí? Y ahí tengo 0,80, ¿sí? Bien, nada, vamos con el que sigue, que fíjense ustedes que tiene una diferencia, pero es una diferencia notable, importante. Entonces, lo voy a poner con otro color para no meter la pata. Fíjense ustedes la combinación de, eh, de signos que me trae esta pregunta, ¿sí? No es la misma que teníamos antes. Ahora, X es a la vez mayor e igual que 1 y menor e igual que 3. No puedo aplicar la propiedad. ¿No? No directamente. Si lo hiciera contando con los dedos, estoy considerando esta probabilidad, también esta y también esta, ¿sí? Porque si hacemos una rectita numérica, bueno, la tenemos acá de alguna manera la recta, ¿sí? Tomo el valor 1, toma el valor 2 y toma el valor 3, de manera que yo podría sumar P de 2 más P de 3, bueno, más P de 1, me quedó del otro lado, no me lo olvidé, ¿sí? Y esto sería entonces 0,96, si no me equivoco. Sí, 0,96.
Esta es una manera. Pero, ¿cómo haríamos a partir de la función de distribución? Bueno, vamos a transformar de alguna manera esta expresión, en algo que se parezca a, eh, a otra expresión que me habilite a aplicar la propiedad. Bueno, esto también podemos escribirlo como la probabilidad de que x sea estrictamente mayor que 0 y menor o igual que 3. Y ahora sí puedo aplicar la propiedad, decir que esto es la f en 3 menos la f en 0. De ahí que entonces la f en 3 vale 1 menos la f en 0, que vale 0,04, obtengo el mismo 0,96 de antes. ¿Sí? Porque ¿de qué me está hablando? ¿Por qué pude hacer esta transformación? O reescribirlo, más que transformar. Reescribirlo. Como decíamos en el video anterior, si son valores los que necesito estrictamente mayores que 1 y también incluyendo al 1, es lo mismo que decir estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Insisto, no, esto necesita 2 o 3 minutos de mirarlo bien para que uno se convenza, pero vean lo que tiene que salir, ¿sí? No tiene mucha más complicación que eso. Bueno, calculadas entonces todas estas probabilidades, vamos a trabajar la esperanza y la varianza, como aprendimos a calcular en el video de los alelos. La esperanza es entonces, en el caso de una discreta, la sumatoria del producto de cada valor del recorrido por su probabilidad puntual. Entonces, decimos la esperanza de x, la calcularemos como la sumatoria de cada valor del recorrido, decíamos recién, por su prueba puntual, de manera que la esperanza será 0 por 0,04 más 1 por 0,16 y así siguiendo hasta el 3 por 0,28. ¿Sí? 0,28. De ahí que la esperanza nos da 2,04. Acordémonos de que la esperanza que vale 2,04 es una especie de promedio, es una especie no, es un promedio ponderado por la probabilidad. ¿Sí? 2,04. De hecho, si esto era 0,52, fíjense ustedes que las probabilidades más altas están acá, entonces es esperable que la esperanza esté entre el 2 y el 3. No tiene por qué ser un valor del recorrido y de hecho acá ocurre, ¿sí? La esperanza no coincide con ningún valor del recorrido, no pasa nada. Bien, ¿cómo calculábamos la varianza? Bueno, la varianza de x aplicada a la fórmula de cálculo, la esperanza de x cuadrado menos la esperanza cuadrado de x. Esta la tenemos calculada y va a ser 2,04 al cuadrado, y para calcular esta otra vamos a elevar los valores de x al cuadrado. Ya lo sabemos hacer, lo hicimos en el video de los alelos, yo se los voy a anotar, me da 4,76 menos 2,04 al cuadrado, la varianza vale 0,59, aproximadamente 0,60. Este es el valor que yo tengo. Insisto, para volver a ver cómo calcular la esperanza de x cuadrado, volvamos al video de los alelos, pero sencillamente elevar cada valor de la variable al cuadrado, multiplicar por su probabilidad y hacer esa suma. Me interesa trabajar con las propiedades de la esperanza y varianza, que fueron vistas en teórica. Vamos rápido con eso. Ahí. Veamos la primera. Nos piden acá la esperanza de, ya no de x, sino de 2 por x menos 3. De manera que vamos a aplicar las propiedades para calcularla. Vamos a decir, la esperanza de una resta es la resta de las esperanzas, primera propiedad, de manera que tendré la esperanza de 2x menos la esperanza de 3, primera propiedad. Segunda propiedad, la esperanza de un valor c por x se calcula como ese valor c, que en este caso vamos a poner directamente el 2 por la esperanza de x, menos la esperanza de este valor 3, de manera que tendré 2 por la esperanza de x que habíamos calculado y vale 2,04, menos la esperanza de 3, es el 3, porque la esperanza de una constante es la propia constante. Si hacemos este cálculo, voy a la ayuda de memoria, 1,08. Entonces, 1,08 vale la esperanza de esta nueva variable que la podemos llamar y, que está definida como 2 por x. Conviene en cada paso ir anotando
las propiedades que se usaron, ¿sí? De manera que anotaríamos acá que la esperanza de, por ejemplo, x más, perdón, sí, x menos c, ¿no? Es la esperanza de x menos la esperanza de c, y que en este caso vamos a decir que la esperanza de c por x es igual a c por la esperanza de x. Quiero decir, justificando paso a paso por qué avanzamos de esa manera y qué propiedad estamos aplicando. Vamos a terminar calculando la varianza de esta variable nueva, que ya no es x, sino que es menos 3 por x más 1. ¿Mm? La propiedad que conocemos es que la resta, o mejor dicho, la varianza de una suma es la suma de las varianzas, ¿sí? Y que la varianza de una resta es también la suma de las varianzas, ¿sí? De manera que acá tendremos la varianza de menos 3 por x, ¿sí? No lo escribimos, acá yo tendría que poner la varianza de 1, pero para poder decir esto hay que considerar que el 1 sea independiente del menos 3x, entonces directamente la varianza ahí de la constante no la hacemos aparecer, ¿sí? Varianza de menos 3 por x. Bueno, ¿qué ocurre cuando tengo la varianza de, la propiedad que vamos a usar acá es la siguiente, la varianza c por x, ¿sí? ¿Qué decía la propiedad? Va adelante c al cuadrado multiplicado por la varianza. ¿Sí? Entonces tendré menos 3 al cuadrado, me quedó feo, no me gusta, ¿sí? Esta es la propiedad. Menos 3, que es nuestro c, va al cuadrado a multiplicar a la varianza. ¿Sí? De manera que tendré 9 por la varianza de x que estaba calculada y era esta, ¿sí? Y ahí tenemos el valor 5,3856. ¿Sí? Entonces, de vuelta, explicando paso a paso qué propiedad usamos, calculamos la varianza. ¿Sí? Atenti que la varianza tiene sus shapes, ¿sí? Solemos meter la pata, hay que pensar y recordar que la varianza siempre va a ser un valor positivo 0, que si tengo una suma o una resta, siempre voy a estar sumando las varianzas y las variables son independientes, por supuesto, y que el valor c no es como la esperanza, sino que sale al cuadrado. ¿Sí? Bueno, listo, cerramos este video, vamos con uno más antes de terminar el tema.